Estamos ahora con Cele Fierro, ella es la primer candidata legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el FIT. ¿Qué tal, Cele? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, la del gatito mimoso fue el meme más, Compartido el más, domingo. sí, sí, definitivamente fue, no sé si Miriam lo tenía presente, pero creó el meme, más divertido de este debate. Muchos cuando hacían, viste, empezaron todos los análisis posteriores y más de uno decía que, bueno, fue claramente la que más se destacó, ¿sí? Después las razones o los porqués, que algunos dicen, bueno, los demás estaban tratando de conservar lo que tenían, ella era, si se quiere, con el resultado del 13 de agosto puesto, tanto ella como Schiaretti eran como los que, bueno, más tenían para crecer o más para ganar Mm. producto del debate. Ella fue claramente la más incisiva de todos. Pero contame un poquito, vos estuviste ahí, así que contame un poquito, bueno, lo que no pudimos ver. No, me parece que se vio bastante. Creo que el debate, bueno, es la segunda vez que se llevan adelante estos debates presidenciales. Y a mí lo que me parece es que tanto Massa como Bullrich fingieron demencia, o sea, van a dar propuestas como Ahí lo si tenemos, ahí bueno, uno de están los que más circuló, ¿no? El gatito mimoso del poder económico. los memes que fueron parte claramente del debate también durante y posterior. Pero te decía, van y hacen planteos como si no hubieran gobernado, si no gobernaran ahora. Ujú. Massa en un punto es el ministro de Economía, pero la realidad es que hace casi un año que el que define las políticas que se llevan adelante, el que tiene toda la Sí, botonera, es un es él. superministro. Bueno, era el que Entonces, estaba más fácil para pegarle y sin embargo no salió tan golpeado como podría haber sido. sí, bueno, en eso fue justamente Miriam y es parte de la política que llevamos adelante desde el Frente de Izquierda Unidad, de la denuncia también en términos de la responsabilidad de que hoy estemos discutiendo que puede ser un futuro presidente de nuestro país, un Ujú. personaje tan nefasto como Milei, con toda una política económica, social, donde van a vulnerar aún más los derechos de las y de los trabajadores, de los sectores populares. Son los que plantean un discurso negacionista en términos no solo reivindicando la última dictadura, creo que eso fue y quedó clarísimo que es algo que venimos planteando en Sí. términos de toda su bancada, toda su lista, con Villarruel como su vicepresidenta, que no solo apoyaron o apoyan, sino que además lo siguen reivindicando a lo que fue Ujú. un genocidio, le intentan nuevamente bajar el precio, plantear que hubo una guerra, cuando acá hay años de lucha, hay años de resistencia y donde ha quedado muy en claro que fue terrorismo de Estado, que fue un genocidio, que son 30.000 y que esas peleas son las que nuestro pueblo también ha aprendido para la resistencia que vamos a tener que enfrentar. Entonces, me parece que en esto sí, más allá de los análisis que pueden venir de otro lado, Sí. el programa del Frente de Izquierda Unidad es el único que deje en claro quiénes han gobernado hasta ahora, quiénes han sido responsables de que en 40 años de democracia estemos cada vez peor y quiénes son los que le abren la puerta a estos sectores que son los que vamos a tener que enfrentar. Si, como propone el Frente de Izquierda, Argentina dejara de pagarle al fondo, ¿cuánto es el dinero del cual podríamos disponer para, de alguna manera, redistribuir la riqueza entre nuestros habitantes? Y mira, de hecho, los últimos acuerdos han sido que el fondo vuelve a prestar plata para pagarle nuevamente al fondo. Ujú. Entonces, acá me parece siempre es importante explicar que al FMI, más que interesarle que terminemos de pagar esa deuda, es mantenernos en esa deuda por años y años, Ujú. porque son los que les permiten definir las políticas económicas. Por Claro. eso, pospaso, salió el propio Massa a decir, el fondo nos obliga a llevar adelante una devaluación de, en ese caso, del 22%. Sí. Entonces, romper, desconocer esa deuda,
que aparte todos hablaron que era una deuda fraudulenta, ilegítima, que se la fugaron. Bueno, todos, excepto el Frente de Izquierda Unidad, todo el resto que la denunció, después estuvo a favor de avanzar con un acuerdo con el FMI. Entonces, hoy la discusión central es cómo volvemos a tomar esa soberanía en las decisiones políticas y económicas y que esas decisiones políticas y económicas tengan como finalidad garantizar los derechos de las mayorías. ¿Qué significa eso? Poner todos los resortes de la economía, no al servicio de las corporaciones, no al servicio del FMI, sino al servicio de que nuestros pibes no tengan desnutrición, que el 60% de los pibes no estén debajo de la línea de pobreza, que el 40% de la población no esté por debajo de la línea de pobreza. Y eso es reactivar, por supuesto, con un plan de industrialización. Y plata hay. Lo que pasa es que hay que discutir hacia dónde va esa plata. Entonces son políticas de fondo que, a diferencia de lo que plantean los Milei, que vienen a decir, bueno, vamos a terminar con todo. Bueno, nosotros de verdad queremos terminar con todo este sistema que lo que genera es más desigualdad y poner de verdad las decisiones en las y los trabajadores, en esos derechos y no en que decidan otros por nosotros. El escándalo de Insaurralde, bueno, tiene enorme trascendencia porque además se produce tan cerca de las elecciones, pero si bien acá además hay una obscenidad desde lo económico, bueno, este es en un punto es como una historia repetida, ¿no? Con los políticos. Mira, y que tiene que ver con toda una discusión y que hace a la impunidad, hace a la corrupción. Se creen que pueden hacer lo que quieren. Entonces nosotros hay parte de nuestros proyectos que no solamente los estamos presentando ahora, sino que han sido parte siempre de nuestro programa que tiene que ver con la revocabilidad de los mandatos, que tiene que ver que estos sectores no viven como vivimos las y los trabajadores. O sea, hoy estamos discutiendo, o esta semana fue, los niveles de inflación que sigue creciendo, los niveles de pobreza, y vos ves que un funcionario se va de vacaciones a un yate de lujo, en un yate de lujo, y digo, ¿cuál es esa realidad? Entonces, todo esto está completamente podrido. Entonces, y es justamente... Sí, y que además, perdóname la interrupción, no se soluciona con... Ustedes muchas veces proponen, dicen, bueno, los políticos tienen que ganar lo mismo que un docente, porque con el sueldo tampoco pagó eso. No, pero por eso te digo, porque están todo este tipo de dádivas, esto para que me acompañes en esto otro. Entonces, terminar con esa lógica es parte también de democratizar las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Porque después las toman entre cuatro paredes y por eso nosotros hablamos de, bueno, si de verdad se quiere terminar con este tipo de funcionamiento de la política, que aparte hace que mucha gente plantee, bueno, la política no sirve. Bueno, no, la política es para transformar. Esta política es la que no sirve. No para transformar nuestra realidad. Por eso nos organizamos y todo el tiempo estamos haciendo política. Entonces el tema es qué tipo de política hace falta llevar adelante. Y por eso es importante lo que vos decís. Porque tiene que ver con quienes aceptamos y estamos en esos lugares de toma de decisión y de compromiso, sea justamente por la voluntad de esas transformaciones que hacen falta. Y no porque hoy vengo de recorrer CESACs, distintos hospitales. Las compañías tienen que tener 2 o 3 laburos para llegar a fin de mes. No llegan a los 200.000 pesos en su salario de uno solo de sus trabajos. Bueno, no viven lo que viven los que viven de la política. Entonces, en ese sentido, la pelea está para discutir aumento de salarios. Hoy cualquier trabajador debería cobrar. Nosotros propuesta acá para la ciudad, que es una ciudad rica, pero súper desigual, es que cobre lo mismo que una canasta familiar, como mínimo de ingreso, que estamos hablando de cerca de 450.000 pesos. Hoy cobran menos de la mitad de esto. Sí, este es un tema del que se habló poco, supongo lo habrás visto en redes sociales y que, bueno, por ahí empieza toda esta discusión sobre, bueno, no se puede hablar de la salud de la gente, pero lo que le sucede con esto es raro.
ves cómo primero de esa alegría, de ese momento, qué sé yo, se le va transformando la cara y bueno, y de hecho dicen que si vos prestás atención, ahí dice que corten el video la hermana y hay varios episodios de esto. Vos no sos médica, No, por pero eso, nosotros el esto no análisis está, más esto bien no es que normal. psicológico, el nuestro es político y yo decía recién, son personajes muy nefastos que también hay que hacer el análisis de por qué hoy llegan a este lugar, que no es algo también pensándolo solo acá en el país, sino que Ujú. tiene que ver con esto que veníamos charlando antes, que es el fracaso completo de los que han gobernado hasta ahora. Entonces, que Sí, se tenga como opción a sujetos como este, que quien sí. esté preparado, si se quiere, en términos médicos, podrá dar otras explicaciones, pero en términos políticos hoy está planteando un cambio eh, para un lado que va a golpear muchísimo a Sí. nuestro pueblo. Entonces, es el fracaso de el peronismo, es el fracaso de Juntos por el Cambio, es el Ujú. fracaso y el descreimiento justamente de un sector amplio de la población que son esos los que pueden llevarnos a un mejor lugar. Porque han sido los que prometieron, el Frente de Todos fue, bueno, Unión por la Patria ahora, quienes dijeron que venían a solucionar toda la catástrofe macrista y sin embargo, mirá la situación en la que estamos. Sí. Entonces, hay un momento de cambio de época, si se quiere, para ponerle un nombre donde hay muchísima desilusión. Por supuesto que hay un sector que banca a los Milei de la A a la Z, porque hay un sector reaccionario en nuestro país, pero después hay otro sector muy amplio que es ese voto bronca que dice, bueno, algo tiene que cambiar. Y a este personaje lo pusieron ahí justamente para ver si pueden llevar adelante las políticas a fondo para lograr que los que siempre ganan, ganen más. Porque estamos en un momento de una crisis muy profunda del propio sistema, insisto que no solamente en nuestro país, y estos sectores no quieren perder nunca. Lo que pasa es que están en juego nuestros derechos y por eso para nosotros es fundamental plantear que la única salida es seguir organizándonos, seguir luchando y en estas elecciones fortalecer al Frente de Izquierda, porque Sí. ahora son elecciones presidenciales. Muchos quieren discutir qué es la elección presidencial. Bueno, pero se van a elegir también diputadas, diputados a nivel nacional, aquí en la ciudad. Y saben que estemos ahí es garantía de que vamos a estar acompañando cada una de las luchas que las hacemos desde afuera y también desde adentro en cada uno de los debates y en cada una de las discusiones que llevemos adelante, que van a estar siempre del lado de las y de los trabajadores. ¿Qué podemos esperar para este domingo? Bueno, me parece que vimos un montón el domingo pasado. Ujú. Creo que, al menos de nuestra parte, va a seguir siendo muy programático y con políticas realmente de salida que entienda el conjunto de la población, porque lo que vimos, vuelvo a insistirte, son todas propuestas de gente que en la mayoría de los casos ya gobernó y que en realidad no se aplican. De hecho, hasta el propio Schiaretti planteando una Córdoba que no es la realidad que se Es vive en la Disney. provincia. Entonces, ahí creo que nuevamente Miriam con el Frente de Izquierda Unidad estaremos planteando justamente las medidas que hacen falta para salir de esta crisis y que de una buena vez por todas no seamos las y los trabajadores quienes la terminamos pagando.